que tiene un sonido muy especial y que la palabra teruá, les decía yo, se traduce usualmente como trompeta, sonido de trompeta, pero realmente la palabra teruá en hebreo no significa solamente como un sonido de trompeta, sino más bien es como un sonido de alarma, ¿sí? Un sonido de alarma. Puede ser incluso gritos de júbilo. Muchas veces en la Biblia se habla de gritos de júbilo y la palabra hebrea que aparece ahí es la palabra teruá. También se utiliza, por ejemplo, cuando hay un grito fuerte, un sonido muy fuerte. ¿Recuerdan ustedes cuando Josué conquistó la ciudad de Jericó y el pueblo de Dios conquistó la ciudad de Jericó? Dieron 7 vueltas. El último día, el séptimo día, dieron 7 vueltas a la ciudad, a las murallas de la ciudad, y el séptimo día la Biblia dice que tocaron trompeta, el shofar fue tocado. Se puede usted imaginar, ¿verdad? Vamos a pedir que toquen el shofar en este momento. Se pueden ustedes imaginar el pueblo de Dios y dice la escritura que entonces el pueblo gritó. A ver, griten, hermanos. ¡Woo! Amén, ¿verdad? Así más o menos como el hermano gritó. A ese grito, ahí en el libro de Josué, la palabra utilizada es teruá. Entonces ya están comprendiendo qué es teruá. Teruá es un grito de alarma, es un grito fuerte o un sonido de trompeta fuerte, pero cuyo propósito es dar aviso. Es un sonido de alarma, ¿ok? Un sonido de alarma. Nosotros, yo al menos, todas las mañanas necesito, si yo quiero levantarme a tal hora, muy temprano, por ejemplo, cuando tengo que hacer un viaje, que tengo que levantarme a las 4 de la mañana porque tengo que tomar el autobús al aeropuerto o lo que sea, un viaje, yo necesito tomar mi celular y programarlo y ponerle lo que le llamamos nosotros, ¿qué? ¿Una qué? Alarma, ¿verdad? Una alarma. ¿Para qué sirve esa alarma? Para que yo me ¿qué? Despierte, ¿verdad? Para despertar. Si yo no pongo la alarma, la verdad es que me voy de largo. La verdad, mi esposa lo sabe muy bien. Si no tengo a alguien que me despierte, me voy de largo. Muchas veces no pongo yo la alarma de mi celular porque yo sé que es mi esposa la que me va a despertar. Ella muchas veces me despierta y me dice, Leo, ya es tal hora, vamos a orar. Entonces, ella es la que me ayuda para despertar. Si yo estuviera en una habitación cerrada, sin luz, les aseguro que me llegan las 11 de la mañana y estoy de largo todavía. Así que yo necesito el sonido de alarma para despertar. Y déjenme decirles que eso es precisamente lo que Dios quiere que entendamos de esta fiesta. Vamos a escuchar durante esta fiesta el sonido de el shofar con el propósito de que el pueblo de Dios despierte. Amén. De que el pueblo de Dios despierte. Usted me va a decir, pero es que no estamos dormidos. Bien, me van a entender cuando vaya avanzando este mensaje. Pero el propósito de la fiesta de las trompetas es que el pueblo de Dios despierte. Ok, vamos a leer libro de Levítico, capítulo 23, versículo 4. Libro de Levítico, capítulo 23, versículo 4. Es necesario primero dejar claro, y ya la mayoría de ustedes lo ha leído junto conmigo este versículo, lo citamos con cierta frecuencia, porque es importante dejar claro que estamos hablando de las fiestas del Señor. Algunas personas piensan que las fiestas que celebramos son fiestas de un cierto pueblo o de una cierta cultura o de una cierta tradición o de una cierta historia. Pero como vamos a leerlo directamente en la Biblia, se trata de fiestas del Señor, fiestas de Dios. Levítico 23:4, voy a leer la versión
voy a estar usando el día de hoy la versión Reina Valera, para que ustedes, si usted tiene esa versión, me puede ir siguiendo. Dice en el versículo 4: estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. Entonces, ¿qué dice ahí? Que son las fiestas solemnes ¿de quién? De Dios, ¿verdad? No son fiestas de un cierto pueblo, de una historia o de una tradición. Lo vuelvo a repetir para dejarlo muy muy claro: son fiestas solemnes de el Señor. El Señor fue quien las estableció. Y dice que vosotros convocaréis en sus tiempos señalados. Es decir, no son fiestas que podemos decir. Invitamos también a Salvador, pásale por favor, con tu shofar, para que podamos estar oyendo todos el sonido del shofar. Son fiestas del Señor. Ahora, vamos a leer. No voy a leer todas las fiestas. Ahí en Levítico 23 vienen establecidas las 7 fiestas bíblicas, pero hoy me voy a concentrar a la fiesta de las trompetas, y nos vamos a ir hasta el versículo 23, Levítico 23. Dice así: y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, en el mes séptimo, usted seguramente, si no ha oído antes este tipo de mensajes, posiblemente estará pensando: oiga, pero no estamos en el mes séptimo, ¿estamos en qué mes? En el mes noveno, entonces no estamos haciendo lo que dice la Biblia. Bueno, debemos aclarar que el calendario del cual habla la Biblia es el calendario de tiempos bíblicos, que no es el calendario actual. El calendario actual se llama calendario gregoriano, fue establecido en el siglo XVI, después de Cristo. O sea, más de 2700, 800 años después de que se escribió esto. Así que, y fue establecido por los romanos. De hecho, el calendario gregoriano es una modificación del calendario juliano, que fue establecido por el emperador Julio César de Roma. Entonces, son posteriores al tiempo en que fue escrito este texto, muchos siglos después. Y el emperador Julio César era un poco egoísta, egocéntrico, quiso poner un mes con su nombre. ¿Cómo se llama ese mes? El mes de julio, ¿verdad? Y ponerle a otro mes el nombre de su papá. Su papá de Julio César se llamaba Augusto César. ¿Cómo es ese otro mes que él pues impuso? Agosto, ¿verdad? Ya ahora aprendimos de dónde vienen julio y agosto. Bueno, y cambió la numeración. Pero antes este tiempo era el mes séptimo. Por eso se le olvidó cambiarle los nombres. Por eso este mes se sigue llamando septiembre, porque era el séptimo. Octubre era el octavo. Noviembre era el noveno. Y diciembre el décimo. Así que ya están entendiendo, ¿verdad? El calendario de tiempos bíblicos era el tiempo el mes séptimo. También hay un desfasamiento en cuanto a los días, porque aquí dice el primer mes y hoy estamos a 29. Así que realmente hay un desfasamiento también en cuanto a los días. Pero vamos a leer lo que dice la palabra del Señor. Dice entonces, en el mes séptimo, que en este año 2019 corresponde a este día, en el primer día del séptimo mes. Entonces dice, el primero del mes tendréis día de reposo. ¿Es un día de qué? De reposo. Miren, hermanos, los animo que, de ser posible, usted busque tener un día de reposo en lo que va de hoy en el anochecer a mañana en el atardecer, porque los días bíblicos comenzaban en el anochecer de un día y terminaban en el atardecer del día siguiente. Entonces dice la Biblia, y este es un mandato bíblico respecto a esta fiesta: tendréis día de ¿qué? ¿De qué dice? ¿De qué? De reposo. Entonces,
es conveniente, es menester guardar reposo en este día, por mandato de Dios, ¿verdad? Día de reposo, una conmemoración al son de trompetas. La palabra son en español está un poquito corrompida, un poquito, porque hoy oímos que el son de la negra, que el son del, como nombres de canciones, pero son en español significa sonido, ¿ok? Sonido. Entonces, al son de trompetas quiere decir que esta es una fiesta en donde Dios instruye oír el sonido ¿de qué? De la trompeta. ¿Cuál trompeta? El shofar, ¿ok? De manera especial el sonido del shofar, una conmemoración al sonido de trompetas y una santa, ¿qué? Convocación. No es una fiesta cualquiera. La palabra santo en hebreo se dice kadosh, y kadosh significa algo separado, no igual a lo demás, algo que es diferente, algo que tiene un uso específico para Dios, un uso santo. Entonces, es una convocación santa, no es como cualquier fiesta, no es como ir al cumpleaños de alguien, es algo más grande. Amén, hermanos. Es incluso más grande que ir a una boda. De verdad, se los digo con todo mi corazón. Es más grande que ir a una boda. Si usted se pone guapo el día de una boda, este día es para ponerse igual de guapo, más guapo todavía. Entonces, es un día especial. Claro, estamos aprendiendo hoy día, ¿verdad? Es un día santo. Luego en el siguiente versículo dice: ningún trabajo de siervos haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Otra vez se reitera, es un día de reposo, no se hará trabajo. Y luego dice: presentaréis ofrenda encendida a Jehová. ¿Qué es eso de la ofrenda encendida? Bueno, en tiempos de Moisés estaba el altar ahí en el tabernáculo, y en el altar se ofrecían los corderos, los carneros, los novillos, se sacrificaban, y el sacrificio, el animal era quemado en el altar como una ofrenda encendida, era quemado totalmente. Entonces, en aquel tiempo se hacían estas ofrendas. En el libro de los Hebreos, en el capítulo número 8 del libro de los Hebreos, el autor del libro de los Hebreos nos dice que hoy día ya no es necesario presentar ofrendas y sacrificios, porque nuestra ofrenda ya fue presentada. ¿Y quién es nuestra ofrenda? Cristo Jesús, Yeshua. Cristo ya fue quien, como una ofrenda a Dios, se presentó a sí mismo para morir en una cruz y al derramar su sangre darnos perdón de pecados por medio del nuevo pacto que Él vino a ofrecernos. Amén, hermanos, un nuevo pacto en su sangre. Por lo tanto, el antiguo pacto de los animales que eran sacrificados ya no es necesario, porque ahora tenemos un mejor pacto en la sangre de Cristo. Hebreos capítulo 8, hermanos, habla de eso. Habla de que por medio de Cristo ya no es necesario más sacrificios ni ofrendas, que nunca podían hacer limpios a quienes participaban en ellos. Pero con un solo sacrificio, Cristo, entrando una vez y para siempre ante Dios, llevando su sangre como ofrenda, ya pagó por nosotros, ya nuestra ofrenda fue presentada, ya no es necesario más ofrenda para el Señor. Entonces, démosle un aplauso a Dios, hermanos, porque ya no necesitamos más ofrenda. Por eso es que, gloria a Dios, no tenemos que traer un cordero, un carnero como sacrificio, como ofrenda encendida al Señor. Amén. Entonces, estamos aprendiendo. ¿Cuáles son los mandatos de esta fiesta? 1, oír el sonido del ¿qué? Shofar. 2, no hacer trabajo, es día de reposo, ¿verdad? 3, una santa convocación, es una reunión donde estamos convocados, el pueblo de Dios, para celebrar. Así que esos son los 3 mandatos. No me voy a entretener, me tardaría mucho, pero dice que son mandamientos perpetuos. ¿Y qué significa la palabra perpetuo? Para siempre. Lea ahí en Levítico 23, 3 veces repite: es estatuto perpetuo para vosotros. Amén, hermanos.
Entonces, perpetuo significa temporal. Un tiempo tarda y hasta ahí se acabó. ¿Eso significa? ¿Sí? ¿Qué significa perpetuo? Temporal hasta este tiempo y se acabó. ¿Eso es perpetuo? Es que un pastor me dijo que sí. Y casi me convence. Pero no, ¿verdad? ¿Qué significa perpetuo? Para siempre. Estatuto perpetuo es para vosotros, dice el Señor. Amén. Muy bien. Ok, vamos al otro texto en la Biblia, Números capítulo 29. Hay varios otros textos a lo largo de la Biblia donde nos habla precisamente de la fiesta de las trompetas. Números 29 dice: en el 7º mes, el primer día del mes, tendréis también santa convocación, no haréis trabajo servil, será para vosotros día de tocar las trompetas. Vamos a oírlo, nos ponemos de pie, hermanos, y vamos a oír. Denme una oportunidad, déjenme darles una explicación. Primero largo, luego tú en medio y luego otra vez largo. ¿Okay? Aleluya. Hagan un aplauso al Rey de Reyes. Tomen asiento. Decía yo que es un sonido de alarma, un sonido para despertar. Esta fiesta está diseñada por parte de Dios para despertar. Necesitamos despertar, necesitamos darnos cuenta, necesitamos saber por qué oímos el shofar. Porque Dios nos está instruyendo: oigan el sonido del shofar porque es tiempo de despertar. Vamos a leer varios textos en la Biblia. En el libro de Ezequiel, capítulo 33, versículos 1 al 6, nos dice esto. Este día en particular es un día en el cual, cuando estaba el tabernáculo, cuando estaba el templo, los que tenían el shofar estaban esperando la voz del centinela. Había un centinela que estaba viendo al cielo para observar la luna nueva. Y cuando él observaba la luna nueva, que se caracteriza por la presencia de una pequeña zona, como una pequeña uñita de la luna iluminada y todo lo demás en oscuro, cuando él observaba que se presentaba ese momento, él llegaba corriendo al sumo sacerdote y le informaba que ya estaba la luna nueva. El sumo sacerdote iba a verificar y observaba que ya estaba la luna nueva. Entonces regresaba a donde estaban los shofaristas y les instruía: toquen el sonido de trompeta, es tiempo de dar aviso al pueblo, es tiempo de sonar el shofar. Y sonaba el shofar. En otras ocasiones, el sonido del shofar era un sonido de alarma. El sonido de alarma, por eso les pedí a los hermanos que tocaran cortito. Era un sonido de guerra. Querría decir que los enemigos se estaban acercando y el pueblo de Dios teníamos que estar preparados para la batalla con el enemigo. Ezequiel capítulo 31, versículo 1, 2 y luego nos saltamos al 6, habla de esto. Dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre, su territorio, y lo pusiere por atalaya. El atalaya es el centinela. Vámonos hasta el verso 6. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare ¿qué? La trompeta, el shofar. El centinela, cuando veía que se acercaba el ejército del enemigo, tenía que tocar el shofar. Era un sonido de ¿qué? Alarma. Mis queridos hermanos, quiero que comprendan
que el sonido del shofar es un sonido de alarma. Amén. Un sonido de alarma. ¿Por qué un sonido de alarma? Bien, vamos a verlo enseguida. Vámonos al libro de 1 de Corintios capítulo 15. 1 de Corintios capítulo 15, versos 51 y 52. Versos 51 y 52. 1 de Corintios capítulo 15, versículos 51 y 52. Dice así la Escritura: He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos, ¿qué dice ahí? Transformados. Versículo 52. En un momento, en un abrir y cerrar los ojos, a la final trompeta. ¿A cuál trompeta? La final trompeta. ¿Qué quiere decir esto de la final trompeta? ¿Por qué dice la final? Bueno, para poder comprender bien la Escritura tenemos que leer diferentes porciones de la Biblia que hablan del mismo tema. En el libro de Apocalipsis, los capítulos del 6 en adelante hasta el capítulo 10, hasta el capítulo 12 más bien, hablan de los tiempos de la gran tribulación. Tiempo que viene sobre la tierra con una gran tribulación. Lo vamos a leer en un momento, ¿sí? En esa gran tribulación se van a sonar 6 veces la trompeta, y cada uno de los sonidos de trompeta serán juicios sobre la tierra. Al cabo del 6º sonido de trompeta, con esto les quiero avisar o comentar lo terrible que va a ser esa gran tribulación. Al término del 6º sonido de trompetas, la mitad de la población del mundo habrá muerto. Les estoy dando un dato. La mitad de toda la población habrá muerto. De cada 2, 1 habrá muerto. En una de las trompetas, no recuerdo bien en este momento si es la 4ª, dice que 1/3 parte de todos los habitantes de la tierra morirán. Y luego en la 6ª trompeta, 1/4 parte de los que sobrevivieron morirá. Si usted suma, es la mitad de la población. Pero todavía no es la final trompeta, porque viene la 7ª trompeta. No sé si me pueden regalar un vasito de agua. Y cuando suene la 7ª trompeta, esa es la final trompeta. Y lean ustedes con cuidado. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Según el libro de Apocalipsis, la trompeta número 7, que es la final, se va a tocar al terminar el tiempo de la gran tribulación. Justamente les estoy comentando que hasta la 6ª trompeta va a morir incluso la mitad de los habitantes de la tierra. La primera trompeta sonará cuando se hayan cumplido los 3 años y medio de la gran tribulación. Es decir, las 6 trompetas se van a tocar durante el periodo de 3 años y medio de la segunda parte de la gran tribulación. Con eso estoy diciendo, hermanos, y no yo, sino la palabra de Dios, dice que en ese momento, a la final trompeta, ¿qué va a suceder? Muchas gracias. Dice, a la final trompeta, porque se tocará trompeta. Y los muertos, ¿qué va a suceder? Los muertos serán resucitados incorruptibles. ¿Qué muertos son los que van a ser resucitados incorruptibles? Los que durmieron en Cristo. Amén. ¿Y qué más? Y nosotros seremos ¿qué? Transformados. Pero esto no va a ocurrir antes de la gran tribulación, sino al final de la gran tribulación, a la final trompeta. Hay una doctrina
que se ha esparcido mucho en la iglesia cristiana acerca de que va a haber un arrebatamiento antes de la gran tribulación, pero la Biblia no nos dice eso. No existe tal cosa en la Biblia. Es un buen deseo de alguien, pero es un deseo que ha enseñado una doctrina peligrosa. Y al final les voy a explicar por qué peligrosa, nada más déjenlo ahí pendiente. Lo que sí dice la Biblia es que a la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros, dice Pablo, los que estén vivos, seremos transformados. Muy bien. Vamos a ver esto en el libro de Apocalipsis, para que ustedes puedan ver de qué estoy hablando. Apocalipsis capítulo 10, versículo 5. Me voy a saltar las primeras 6 sonidos de trompeta, porque si no, es tan grande este tema que podríamos aquí pasar 2 días hablando de la palabra de Dios, pero me voy a limitar un poquito. Vámonos hasta capítulo 10, verso 5 del libro de Apocalipsis. Dice: entonces el ángel que yo había visto de pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano derecha al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, quien creó el cielo y las cosas que en él hay, y la tierra y las cosas que en ella hay, y el mar y las cosas que en él hay, que ya no habrá dilación, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando esté por tocar la trompeta. ¿Cuál ángel es? ¿El qué? Séptimo ángel, el que va a tocar la final trompeta. Vean los elementos: sonido de trompeta y un ángel de Dios que va a dar voz, ¿sí? Una voz de alarma. Dice: cuando esté para tocar la trompeta, entonces el misterio de Dios será consumado, como Él lo anunció a sus siervos los profetas. Ahora vámonos a Apocalipsis 11:15. El sonido de la séptima trompeta, la final trompeta. Dice en Apocalipsis 11:15: el séptimo ángel tocó la trompeta y se levantaron grandes voces en el cielo que decían. ¿Se pueden imaginar el momento? Es tremendo. Es el momento en que ya pasaron los juicios sobre la tierra, ya sonaron las 6 trompetas de juicio y ahora está sonando la séptima trompeta. Y en ese momento, en el cielo, se dan grandes voces. ¿Y qué dicen estas grandes voces? El reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor, oh Señor, Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Y las naciones se enfurecieron, y vino tu ira, y llegó el tiempo de juzgar a los muertos y de dar la recompensa a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Queridos hermanos, el sonido del shofar está diseñado para que reflexionemos, para que despertemos. Dios nos da la oportunidad una vez al año de oír el sonido del shofar y recordar que cuando suene el shofar en el cielo, la séptima trompeta, el Rey de Reyes y Señor de Señores vendrá. Viene este mundo, los muertos en Cristo resucitarán, y los que estemos todavía vivos seremos arrebatados y nos reuniremos con el Señor en las nubes. ¿Pero a qué viene el Señor?
Viene a establecer su reino y a juzgar a las naciones. Es un tiempo de alarma para las naciones. Para nosotros también es un tiempo de alarma, tiempo de despertar. ¿Ya se dieron cuenta por qué es un tiempo de alarma? Es un tiempo de despertar. Ahorita vamos a ver pasajes bíblicos sobre esto. Despiértate, reflexiona. ¿Qué estás haciendo en tu vida? ¿Cómo estás viviendo? ¿Todavía tienes en tu vida aquello que hiere a los demás? ¿Todavía tu vida es regida por tu carne? ¿Todavía no tienes el Espíritu Santo en ti para que te esté guiando a caminar los caminos rectos de Dios? Porque tú eres llamado a ser un shofar para Dios. Eres llamado a dar sonido de alarma al mundo. Nosotros somos sus testigos para anunciar al mundo las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero primero tenemos que andar como hijos de luz. Y es un tiempo para reflexionar. La siguiente fiesta viene en 10 días. ¿Cómo se llama la fiesta que viene? Yom Kippur, que significa día de expiación, día de perdón. De aquí a 10 días tú tienes oportunidad de estar pensando y meditando: ¿qué he hecho de mi vida en este año? ¿Cómo he vivido? ¿He herido? ¿He lastimado? ¿O he sido un instrumento de bendición? Muchas veces, hermanos, y muy probablemente usted estará pensando: pero no necesito un año completo para meditar y pedir perdón a Dios. En cuanto yo me doy cuenta que peco, hago lo que la palabra de Dios dice que debo hacer: confesar nuestros pecados a Dios, ¿sí o no? Eso dice la Biblia, ¿no? Que debemos pedir perdón. Pero ¿qué hay de todas estas ocasiones donde tú heriste sin saberlo, por ejemplo? O donde tú pecaste sin darte cuenta, donde pecaste por error. Un día te levantaste de malas, decimos con el pie izquierdo, vas enojado, pasas frente a alguien que te quiere saludar y tú pasas de frente, no lo saludas, pero no te das cuenta porque vas con esa situación en tu vida. Y aquella persona se quedó, no me quiso saludar. ¿Cómo se siente? Herido, lastimado. Y nosotros ni nos enteramos. No sé cuántas veces durante este año tú ya heriste a alguien por una actitud, por una forma de actuar, o por error, o pecaste contra Dios. Tienes oportunidad en estos días, porque el día, dentro de aquí a 10 días, el día de expiación, es un día de ayuno y oración para pedir perdón a Dios. Y después, la fiesta de las cabañas, los tabernáculos, fiesta del regocijo, fiesta del establecimiento del reino de Dios. Ya estaremos hablando de ello. 1 Tesalonicenses capítulo 4. Vamos a hablar primero entonces de los eventos relacionados con la venida del Señor. Dice en 1 Tesalonicenses 4:15. Dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Quiero hacer una pequeña pausa, hermanos. ¿Cómo saber que lo que leímos en Apocalipsis es lo mismo que estamos leyendo, es el mismo evento que estamos leyendo que sucederá en 1 Tesalonicenses capítulo 4? Porque algunos hermanos, para tratar de aprobar, digamos, la doctrina de que hay un arrebatamiento previo, dicen que son dos eventos diferentes. ¿Cómo podemos saber si una cosa que se describe en una porción es la misma
el mismo evento que se describe en otra porción. Pues veamos los elementos que están presentes, ¿no? Miren, alguien decía, si yo le digo a una persona, oye, acabo de venir de la calle y hubo un accidente, y otra persona con la que estoy platicando me dice, no me digas, yo también vi el accidente. ¿Sí? ¿Tú también lo viste? Sí. No, hombre, pues esa moto se estrelló con otro camión ahí. Y el hombre dice, no, entonces otro, porque eran 2 coches los que chocaron. Entonces son cosas diferentes, ¿verdad? Pero ¿qué tal si decimos, oye, vi un accidente? ¿Sí? ¿Y qué hubo? Una moto chocó con un camión. No me digas, yo también vi una moto chocando con un camión. No, y el pobrecito de la moto iba con una señora atrás y pues se lastimó bien feo la señora. No, pues yo también, el que vi, tenía una señora atrás y se lastimó la señora. ¿Y dónde fue? Ahí en la esquina de tal y tal. Pues yo también estaba ahí. ¿Ya se dieron cuenta? ¿Es el mismo evento? Mismo evento, ¿no? ¿Qué eventos se describieron en Apocalipsis? ¿Qué eventos se describen aquí? ¿Y qué eventos vamos a leer que se describen en el Evangelio según San Mateo? Hay 6 elementos que nos vamos a dar cuenta. Hace un rato identifiqué 5, a ver si no me falla. Dice que ángel, voz de mando, voz de arcángel. ¿Qué vimos en Apocalipsis? ¿Había voz de qué? De ángel. ¿Sonido de qué? Trompetas. ¿Qué más dice? El Señor sale de su lugar, ¿sí? Aquí dice que el Señor sale de su lugar. Los muertos en Cristo resucitarán. Eso decía en Apocalipsis. ¿Qué dice aquí? Los muertos resucitan. Los que estamos vivos seremos transformados y arrebatados. ¿Qué decía Apocalipsis? La misma cosa. Ahí dice en el cielo, ¿verdad? Que el Señor vendrá en el cielo. Vamos a leer que en las nubes. En Mateo también vamos a leer las nubes. ¿Se tratará del mismo evento? Sí, es el mismo evento. Y leamos lo que dice. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, el sonido del shofar, ahorita lo vamos a oír, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Así que el sonido del shofar es lo primero que leemos, es lo primero, los muertos resucitan. ¿Cuándo? Al sonido del shofar. Vamos a oír el sonido del shofar. Nos ponemos de pie, por favor. Largo, luego no, el otro, ¿cómo se llama? Turú, 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 y luego otra vez largo. ¿Sí? Sale. Aleluya, dale un aplauso al Señor. Tomen asiento, vamos a leer Isaías 26. Me voy a ir un poquito más rápido. Isaías 26, versículo 19. Dice la Escritura, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo. Les decía yo, es una alarma que nos va a hacer despertar, una alarma en el cielo que hará que los moradores del polvo se levanten. Un comentario que también hice hoy por la mañana en la iglesia allá en Atlisco. Algunos hermanos me preguntan si, por ejemplo, si una persona es incinerada, si es lo mismo que si una persona es sepultada, que si no se pierde la resurrección. Miren, lo que la Escritura dice, que se van a despertar, ¿quiénes? Los moradores de ¿qué? Del polvo, todos. Así que no se preocupe por eso.
Así haya habido un naufragio y alguien falleció en ese naufragio, está en el fondo del mar. Así alguien como un mártir en épocas en que los quemaban, se volvió ceniza. Así como alguien murió y fue sepultado, todos los muertos se levantarán del polvo. Amén. Gloria a Dios. Si está de acuerdo, diga amén, hermanos. Amén. Amén. Dice: despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Amén, hermanos. Amén, gloria a Dios. La resurrección de los muertos. Vean ustedes que la doctrina de la resurrección no es una doctrina del Nuevo Testamento solamente, es una doctrina de la Biblia. Está en el profeta Isaías, está en el profeta Daniel, están en varias porciones de las Escrituras. Es una doctrina bíblica, no solamente del Nuevo Testamento. Verso 20 de este mismo Isaías 26 dice: andad, pueblo mío. Aquí nos da una recomendación nuestro Señor para los días de la indignación, los días de la gran tribulación. Dice: andad, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Está hablando de la gran tribulación. Desde luego sabemos que Dios va a guardarnos, Dios va a protegernos, somos su pueblo y Dios va a guardar a su pueblo. Pero aquí el Señor nos da una instrucción: cierra tus puertas, escóndete un poco en lo que pasa la indignación. Versículo 21, porque he aquí que el Señor sale de su lugar. ¿Quién sale de su lugar? Yeshua sale de su lugar. Él está sentado en el trono y Él sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra Él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. Vámonos al libro de Efesios capítulo 5 versículo 14. Cuando Pablo escribe a los Efesios esta porción, tiene en mente la fiesta de las trompetas. Es la fiesta del sonido de alarma para despertar. Y él dice así en el versículo 14: por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. ¿Qué va a ser lo primero que van a ver aquellos que se levantarán de los muertos cuando suene el shofar? Van a ser levantados y llevados ¿a dónde? ¿A la presencia de quién? De Cristo. ¿En dónde? En las nubes. Entonces, Pablo tiene en mente lo que va a pasar en el día de la resurrección de los muertos en Cristo, la segunda venida de Cristo. Dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Ahora, ¿cuál es el propósito de la fiesta? ¿Por qué tenemos que oír el shofar y por qué tenemos que reflexionar sobre la inminente venida de Cristo? Porque debemos mirar con diligencia cómo andamos. Un día viene Cristo, puede ser ya muy pronto. Mira con diligencia cómo andas, cómo es tu vida, en qué estás invirtiendo tu vida, cómo estás caminando. ¿Sigues siendo muy carnal, hiriendo, lastimando, o ya estás siendo un instrumento útil en las manos de Dios? Despiértate, dice, tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y luego nos dice este consejo a nosotros: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Luego dice: redimiendo bien ¿qué? El tiempo, porque los días son malos. Vámonos al profeta Daniel capítulo 12. Daniel 12 dice así, versículo 2. Daniel 12:2. Como pueden ver en este texto de Daniel, estamos hablando de una doctrina bíblica. Algunos dicen: no es que lo de la resurrección es del Nuevo Testamento. No, es una doctrina bíblica. En el profeta Daniel 12:2 leemos: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua.
Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. El otro tema que está relacionado con la segunda venida de Cristo no es solo la resurrección de los muertos, sino el arrebatamiento. El arrebatamiento lo leemos en varios textos, pero vamos a leer 1 Corintios 15, 51 al 54. Dice el Señor: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Vamos a tener una transformación gloriosa, hermanos. Los que se levanten entre los muertos, un cuerpo glorificado. Si usted todavía está vivo cuando Cristo venga, su cuerpo en un abrir y cerrar de ojos, en un pestañeo, será transformado a un cuerpo glorioso. Si eso sucediera en este momento, de pronto usted se vería y no se reconocería a sí mismo. Diría: ¿qué es esto? Esta luz, esta gloria. Su cuerpo será glorificado, transformado en un abrir y cerrar de ojos. Versículo 53: porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Dale un aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores, cuando suene el shofar. En el verso 16 de 1 de Tesalonicenses 4, verso 16, dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros. ¿Verdad? Seremos arrebatados y estaremos con el Señor para reunirnos por siempre con el Señor. Isaías 57 habla del arrebatamiento. Isaías capítulo 57, versículos 1 y 2. Vean lo que dice el profeta Isaías: perece el justo y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. La palabra quitado en la versión de las Américas dice: es arrebatado el justo. Entrará en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Descansarán en sus lechos. Quiere decir que si usted anda en los caminos rectos de Dios, si usted anda en la justicia, en la obediencia, en la santidad, usted va a dormir a su lecho, a su cama, y puede dormir tranquilo. Puede dormir con la conciencia en paz. Si Cristo viniera el día de hoy, puedo estar tranquilo que cuando Él venga no me alejaré avergonzado, porque estoy en los caminos rectos, porque no andamos en adulterios, no andamos en borracheras, no andamos en pleitos, no andamos en mentiras, no andamos en robos, no andamos en ninguna de esas cosas. Andamos en los caminos justos de Dios. Amén. Ese es el llamado de fiesta de las trompetas. Despierta, porque Cristo viene pronto. Viene y seremos transformados. Vamos a terminar con Mateo capítulo 24. Hay muchos textos en la Biblia, pero no puedo abarcar tanto en un solo mensaje. Pero me voy a ir a Mateo 24 porque es el texto por excelencia sobre este tema. Amén, hermanos. Mateo 24. Los discípulos le preguntaron: ¿cuándo será que restaurarás tu reino y cuáles serán las señales de tu venida? ¿Ok? Entonces la respuesta de Yeshua es muy concreta sobre ese tema. Por eso Mateo 24 es el capítulo por excelencia sobre este tema.
Vamos a leerlo. Dice, estando él sentado en el monte de los olivos, verso 3, 24:3, Mateo 24:3, dice, estando él sentado en el monte de los olivos, dice, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, déjenme encontrarlo aquí para poder, acá está. Bien, se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Vean, la pregunta es muy concreta. ¿Cuáles son las señales de tu venida y del fin del mundo? Así que la respuesta de Yeshua es también referente muy concretamente a esta pregunta. Y él dice, en versículo 4, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Eso quiere decir que va a haber doctrinas falsas, va a haber engaño. Lo primero que Jesús dice, cuídense de que nadie os engañe. Ahora vamos a poner atención a las palabras de Yeshua para saber la verdad y no el engaño. ¿De acuerdo? Jesús va a decirnos la verdad. Otras cosas son engaño, pero Jesús nos dice la verdad. Y leamos. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Va a haber muchos que se levanten a lo largo del tiempo hasta antes de la venida del Mesías que dirán que son el Cristo y no lo son. Esto ya ha sucedido. Se han levantado falsos cristos. Y hoy día está pasando también. Verso 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin todavía. Aún no es el fin. Habrá guerras y rumores de guerras. ¿Ha habido guerras? Sí, ¿verdad? Ya hubo incluso una primera guerra mundial, una segunda guerra mundial y rumores de guerras. Ya está cerca la tercera guerra, rumores de guerra. Esto ya ocurrió, ¿cierto o no? Ya, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué más dice el Señor? Pero aún no es el fin, dice. Luego dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. ¿Ya ha habido guerras de nación contra nación? ¿Sí ha habido o no? Sí, ¿verdad? Ha habido pestes, el ébola. Recientemente en África están muriendo por brotes de ébola. El H1N1, ¿han oído de eso? Un médico me dijo que ya se volvió H1N2, ya es otro. Y que en algunos lugares ha provocado muchas muertes, pero se sabe poco. Pestes, hambres. En lugares de África, niños muriendo de hambre. ¿Esto está ocurriendo hoy día? Sí está ocurriendo, ¿verdad? Entonces dice que habrá esto. Y terremotos en diferentes lugares. ¿Ha habido terremotos? 1985, 19 de septiembre. 19 de septiembre de 2017. ¿Qué tal en Atlisco, hermanos? ¿Qué tal estuvo? Terrible, ¿no? En el sur del estado de Puebla, en Morelos, en Ciudad de México y en muchos otros lugares, terremotos en diferentes lugares. Eso ya está ocurriendo. Y todo esto será principio ¿de qué? De dolores. No dice que ya es la tribulación. Hay personas que hoy día están diciendo, no, ya estamos en la gran tribulación. No, Jesús dijo, todo esto es principio ¿de qué? De dolores. Ahora pongamos atención. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Ya esto ya suena más serio para los cristianos, ¿sí o no? Dice que seremos entregados a tribulación y os matarán. Está hablando de los cristianos, ¿eh?
Queridos hermanos, cuando tú tienes una convicción genuina, no tienes temor a la muerte. Si tu hijo estuviera en peligro de muerte, ¿no estarías tú dispuesto a salir en defensa de él? ¿Sí o no? Si un ladrón se mete a tu casa, tú que eres varón. El otro día se espantó mi esposita, nos preocupamos porque la ventana de una habitación, que es el cuarto de oración, estaba totalmente abierta, ¿te acuerdas? Y la puerta abierta y la luz prendida, y nunca la dejamos así. Cuando me dijo mi esposa, yo primero dije, no, alguien la debe haber dejado abierta, yo ni me preocupé. Pero cuando yo me dijo, es que la ventana está toda abierta, la puerta abierta, la luz encendida, dije, ah, caray, eso ya no es normal. Entonces sí, ya me paré y fuimos y yo me adelanté para ir a ver, porque como varón pues nos toca a nosotros, ¿verdad? Somos los que tenemos que salir. Hermanos, cuando tenemos convicción, aunque nuestra vida esté en peligro, no nos importa. Pero si tú no tienes una convicción, si tú no estás en Cristo, si tú no has creído verdaderamente, tú no vas a poder estar ahí. Porque dice que habrá persecución, que seremos entregados en tribulación y que seremos aborrecidos por causa del nombre del Señor. Cuando dice aborrecidos, es que cuando alguien sepa, tú eres cristiano, sí, te van a odiar, van a desear tu muerte. ¿Esto ya pasó? No, ¿verdad? Pero ya hay lugares donde está empezando a pasar esto. Ya hay indicios de que estas cosas vienen, ¿sí o no? Hay indicios. Si uno publica en internet nuestras convicciones cristianas de una manera pública, cientos de personas te atacan por tu convicción en Cristo. Y hay indicios de que estas cosas están pasando o comienzan, pero todavía no se ven. Verso 11. Señales de los últimos tiempos, acuérdense. Y muchos falsos profetas se levantarán. ¿Muchos falsos qué? Profetas. Que dirán que profetizan en el nombre de Dios, que hablan las palabras en el nombre de Dios, y serán doctrinas falsas. Hay muchas que ya se están dando y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado ¿la qué? La maldad, el amor de muchos se enfriará. La palabra maldad aquí es muy interesante. La palabra maldad en español, en este versículo en particular, es la palabra anomía en el griego. Es la traducción de anomía en el griego. ¿Y qué significa anomía? Anomía viene de un prefijo a y nomos, una palabra nomos que significa ley. El prefijo a significa sin y nomos significa ley. Por ejemplo, otra palabra similar, ateo. ¿Qué es un ateo? A es sin y teos en griego, Dios. Entonces, ¿qué es un ateo? Una persona sin Dios. Entonces, ¿qué es la anomía? Es la doctrina de sin ley. La doctrina de que no hay ley. No debemos guardar ley. Los cristianos no necesitamos guardar la ley. Estamos libres de la ley. La doctrina de la sin ley. Y acá dice, el Señor dice, y por haberse multiplicado la anomía, el amor de muchos se enfriará. Cuando el pueblo de Dios vive sin ley, eso va a pasar.
Se levantó la doctrina de la anomía desde hace ya muchos años y el amor de muchos se ha enfriado. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. No quiere decir que la salvación va a ser por obras, para nada. La salvación es únicamente por la fe en Cristo, por la gracia de Dios. Es la fe y la gracia. Eso no va a cambiar nunca. Pero una persona que persevera hasta el fin, obediente a Dios, a los mandamientos de Dios, es una evidencia de que tiene una fe genuina. El que persevera hasta el fin será salvo. Versículo 14: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Todavía hoy día se dice que en algunos países, sobre todo en la región de los países musulmanes, no llega el evangelio aún. Pero también se sabe que gracias al internet, porque los gobiernos musulmanes se oponen bajo castigo de pena de muerte a quien lleve una Biblia o lleve el mensaje del evangelio. Pero con el internet, mucha gente dentro de esas comunidades donde no se puede llevar el evangelio está oyendo el evangelio de Cristo. Dice aquí: será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y luego vean la clave: pero cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. ¿De qué es esa abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel? Daniel capítulo 9. El anticristo se sentará en el templo de Jerusalén. Para ese tiempo ya tendrá que haber sido reconstruido el templo. Se sentará y dirá que Él es Dios. En el libro de Apocalipsis, por eso usted debe leer los diferentes libros que hablan sobre el tema, dice que entonces el anticristo, el inicuo, hará que una imagen sea hecha y esa imagen hablará. Imagínense las personas que están acostumbradas de adorar imágenes. De pronto el anticristo se presenta como si fuera Dios y se sienta en el templo diciendo ser Dios y reclama la adoración a Él. Y hay imágenes de Él en el mundo que hablan. Será el principio de los 3 últimos años y medio de la gran tribulación. Los 1600 y tantos días del profeta Daniel, 3 años y medio. Los últimos 3 años y medio de los 7 de la gran tribulación, a la mitad de los 7 años, el anticristo se proclama como Dios y exige la adoración. Y todavía no viene el Mesías. Vean, ya estamos a la mitad de la gran tribulación, ya hay persecución en contra del pueblo de Dios, ya nos están persiguiendo para matarnos, ya somos aborrecidos y todavía no viene el Mesías. Esta es la verdad, no es las doctrinas de hombres, falsas doctrinas. Esta es la verdad dicha por Yeshua. Dice entonces: pero cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta y las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Está hablando de los creyentes en Cristo que estén en Judea, en Jerusalén. Porque cuando esto suceda, cuando la abominación de la que habló el profeta Daniel suceda, el anticristo ordenará asesinar a todos los que adoran a Yeshua, al Rey de Reyes y Señor de Señores, empezando por Jerusalén. Por ello, hasta un segundo va a ser importante. No les va a dar tiempo a bajar por la capa.
tendrán que huir, tendrán que irse a esconder, porque comenzará una persecución y un tiempo de dolor cual no ha habido, como nunca jamás ha habido ni volverá a haber. Y todavía no viene el Mesías. ¿Ya se están dando cuenta de la verdad? Aún no viene el Mesías. Dice entonces, verso 20: orad pues que vuestra huida no sea en invierno, ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Algunos han interpretado esto como que en aquel tiempo los días van a ser más cortos, pero no se refiere a eso. Se refiere a que hay un plazo fijo, un plazo establecido por el Señor. 3 años y medio durará. Verso 24, no, 23. Entonces si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis. Miren, voy a tratar de explicar un poquito esto. Existe la doctrina en muchas iglesias cristianas de que antes de que se presente la gran tribulación, nosotros los cristianos seremos arrebatados en una segunda venida de Cristo en las nubes, y luego vendrán los 7 años de la tribulación, y luego ya vendrá otra vez Cristo en una segunda venida para llegar a la tierra. Pero como eso no va a ocurrir así, porque leemos lo que dice el Señor, todavía no ha venido, ya está en la tribulación, ya está la abominación de la desolación, y Él no ha venido aún. ¿Se puede usted imaginar la decepción de mucho pueblo cristiano? La decepción. Porque muchos de estos cristianos saben de la abominación de la desolación. Cuando se construye el templo en Jerusalén, ellos van a decir, wow, ya se construyó el templo, ya Cristo viene, porque yo me voy a ir antes de la tribulación. Y viene la persecución, viene la tribulación, vienen los problemas. Sigue tocando. Vienen los problemas, la persecución contra el pueblo. De pronto ven la abominación desoladora de la que habló el profeta, y ellos son entendidos y se dan cuenta y se preguntan, ¿vino Cristo? Porque yo sigo aquí. Y los que somos de mi iglesia seguimos aquí. ¿Me engañaron? ¿O no éramos creyentes? ¿Te puedes imaginar la terrible decepción? Entonces serán presa fácil de algunos que les dirán, no, sí vino, pero no nos llevó en las nubes a todos, pero mira, está allá. ¿Qué dice el Señor? No lo creáis. Dice, o mirad, allí está. Otra vez, ¿qué dice? No lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Oramos, hermanos, que cuando estas cosas sucedan, y estos hermanos que creyeron esa doctrina puedan leer esta porción de la Escritura y no sean engañados. Que recuerden que el Señor nos lo advirtió. Dice, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, ¿qué dice? No salgáis. O mirad, está en los aposentos, ¿qué dice? No lo creáis.
Ahora, esta palabra aposentos aquí es muy interesante. La palabra que se tradujo aposentos, ahorita se me fue la palabra en griego, a ver si me viene de recordatorio. Significa un lugar secreto, no tanto una habitación, un lugar secreto, o más concretamente un lugar, algo secreto. Como en español no existe una fácil interpretación de esto, los traductores decidieron ponerle aposento. Pero si usted lee lo que en el griego realmente dice, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en secreto, no lo creáis. La doctrina que enseña que Cristo va a venir en secreto y nos va a llevar en secreto y que de pronto desapareceremos, se refiere a esto, un arrebatamiento en secreto. ¿Qué dice ahí? ¿No qué? No lo creáis. Queridos hermanos, la segunda venida no va a ser en secreto. ¿Cómo va a ser? Leámoslo. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Cuando cae un relámpago, alumbra todo. Es imposible no percatarse. Alumbra de oriente a occidente. Así será la venida del hombre, no en secreto. Un relámpago no cae en secreto. Un relámpago cae de manera visible. Versículo 28, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Versículo 29, y aquí está la clave. Acuérdense que la pregunta es, ¿cómo serán las señales de tu venida? Y el Señor dijo, le van a querer engañar, no dejen engañarse. Y está hablando la verdad. Esta es la verdad. E inmediatamente antes de la tribulación de aquellos días, así dice. ¿Dice antes o dice después? Después de la tribulación de aquellos días. Entonces la doctrina de que Cristo viene antes, ¿es verdad o es falsa? A la luz de las palabras de Cristo, es falsa. Porque dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Está hablando de un evento de características catastróficas, cosmológicas, universales. Versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Y verán, ¿a quién? Al Hijo del Hombre viniendo, ¿sobre qué? Las nubes del cielo, con poder y ¿qué? Gran gloria. ¿Es en secreto? ¿Cómo es? Con poder y gloria, y todo ojo lo verá. Versículo 31, y enviará a sus ángeles con gran voz de ¿qué? Trompeta. ¿Cuáles eran los elementos que veíamos? Arcángel, ángeles, trompeta. Y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprender la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabed que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, dice el Señor, no pasarán. Dale un aplauso muy fuerte al Señor, hermanos.
Vamos a oír nuevamente. Les invito a ponerse de pie porque hoy es el día que está establecido por parte de Dios, oír el sonido de trompetas y reflexionar, despertar, despierta, ¿cómo estás viviendo? ¿Qué estás haciendo? Cristo viene, aleluya. Dale un aplauso al Rey de Reyes. Aleluya, gloria al Rey. Ya no voy a dar explicación, la misma Biblia habla por sí misma. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, es una lectura corta. Sé que ya hay que regocijarnos, ¿verdad? Pero última lectura corta del tema de la venida del Señor y de nuestra reunión con Él. La Biblia es totalmente consistente, y lo que dice en un lugar lo repite en otro y es consistente en cada lugar. No hay una segunda venida en secreto, primero un arrebatamiento en secreto y luego 7 años y luego una segunda venida ya en público y a todo ojo. No, vean lo que dice 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Ya no necesitamos más cartas o explicaciones de alguien. Tenemos la palabra de Dios. Amén. Como si fuera nuestra. En el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera. Y vean, porque no vendrá sin que ¿qué? Sin que antes de la venida venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿De qué está hablando? De lo que el mismo Señor nos dijo, lo que dice Apocalipsis. Durante la gran tribulación vendrá el hijo de perdición, vendrá la apostasía de la que habló el profeta Daniel, y después de que esas cosas vengan, entonces sí, Cristo viene. Nosotros no estaremos desapercibidos. Dice el profeta Daniel, los entendidos resplandecerán como la luz de la aurora que va en aumento. Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Para que vean ustedes que está hablando del mismo tema, el Señor lo pone muy claro. Es el anticristo que se sienta en el trono de Dios haciéndose pasar por Dios. En la apostasía, la gran abominación del tiempo a la mitad de la gran tribulación. Dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ahí la palabra iniquidad otra vez es anomía. ¿Qué significa anomía? Sin ley. Dice, porque ya está en acción el misterio de la sin ley. Ya está en acción, desde el tiempo de Pablo ya estaba en acción. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que a su vez él se ha quitado del medio, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros, ahora hablan de nosotros, pero nosotros, a ver, repita conmigo, pero nosotros, vamos a leer esto juntos, porque esto es para nosotros, amén. A la de 3, 1, 2, 3.
pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a la cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Ahí tenemos la Biblia, esa es la doctrina que debemos guardar. Y Él mismo Jesucristo, nuestro Señor, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Amén. Dale un aplauso a nuestro Rey de Reyes. ¿Qué tal si oímos por última vez ahorita aquí, después durante la alabanza pueden ir tocando ahí? Ya empiezan luego, ya no esperen anuncio.